Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su primera clase de náhuatl, que este es el primer video que estoy haciendo para hacer un curso de náhuatl por medio de videos. Hace poco intenté transmitir en vivo para dar clases en Facebook, pero pues no me resultó porque mi internet es muy lento. En este canal vas a aprender náhuatl porque el náhuatl aquí en México es muy importante. Y la importancia aquí en México del náhuatl no es que tengas un mejor empleo, como es el caso del inglés. La importancia del náhuatl es que somos mexicanos, y como todo buen mexicano nosotros debemos aprender náhuatl, porque esta lengua indígena, o actualmente que ya es idioma, se hablaba desde las civilizaciones antiguas que eran los aztecas. En muchas ciudades o muchos países, el náhuatl también se le conoce como mexicano. No sé por qué en otros países, por ejemplo los alemanes hablan alemán, Inglaterra hablan inglés, en Estados Unidos hablan inglés, en España hablan español, y no sé por qué los mexicanos no hablamos mexicano. Y sin más preámbulos, vámonos al video. Se, ome, elli. En esta tu primera clase vas a aprender los números. En este video solamente voy a explicar los números de 1 al 10. 1, se, 2, ome, 3, yey o ey, 4, nahui, 5, macuil, 6, chicuacen, 7, chicome, 8, chicuey, 9, chicnawi y 10, mahtacti. Y bueno, estos son los números de 1 al 10. El náhuatl, al igual que el inglés, no se pronuncia tal y como se escribe. Es el caso del número 5. Si nos damos cuenta, aquí yo escribí macuili, pero no se pronuncia macuili. Eso ténganlo muy entendido y muy en claro, sino que se pronuncia únicamente macuil. Otro caso es el número 10, que es mahtacli, pero aquí en mi región, en la Sierra Norte, estado de Puebla, lo pronunciamos como mahtacti. En otras regiones puede que sí se pronuncie, pero solo son cuestiones de cada región. Según este video yo solo iba a enseñar los números del 1 al 10, pero pues ya que estamos aquí tenemos estos números. Y bueno, aquí tenemos ya lo que es el número 10, y a partir del número 10, al igual que otros idiomas, o al igual que el inglés, ¿por qué estoy comparando mucho el inglés? Porque el inglés y el náhuatl son muy similares en cuanto a pronunciación y en cuanto a lo que es la forma de escritura. Ahí les va. Por ejemplo, aquí tenemos el número 10, que es mahtacti, ¿sale? Mahtacti 11 se va a pronunciar entonces mahtacti wanse. Número 12, mahtacti wan ome. Así, mahtactiome. 12 se va a pronunciar mahtactiome, mahtactielli. 14, mahtactinawi. Y bueno, aquí ya varía lo que es el número 15. El número 15 se pronuncia como cashtol. Perdonen mi escritura, pero 15 se escribe kashtoli. Así es como se escribe, pero se pronuncia como cashtol. Entonces, para decir 16, únicamente le vamos a agregar las palabras se, ome y nahui, porque 20 ya tiene otra pronunciación. Entonces, kashtol, kashtol wan se. 16, 17, kashtol wan ome. Así, creo que sí. Kashtol wan ome. Kashtol wan elli. Este número va a ser 18, kashtol wan elli. Kashtol wanawi, que es el número 19. Y el número 20 se escribe como sempuali, pero se pronuncia sempual. Y bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya agradado y que hayan aprendido un poquito conmigo. Si les gustó este video, por favor no olvides de compartirlo en tus redes sociales, para que así más gente aquí en México o en otros países que les haya interesado este video, pues quieran aprender
nuestra lengua indígena, que es el mexicano o náhuatl. Recuerda que tus comentarios son muy importantes. ¿De qué video te gustaría ver la otra semana? Por favor, comenta aquí abajo en la caja de comentarios, para que así pues yo pueda darles otro tutorial u otra clase, como le quieran llamar, de lo que es este dialecto, este idioma, y así pues yo me dé por bien servido. Déjame un like aquí abajo y no olvides suscribirte a este canal aquí abajo en la partecita roja, o aquí te voy a dejar donde le puedes dar clic, en donde también te puedes suscribir, te va a mandar el enlace, ahí te vas a suscribir. Y recuerda que la suscripción es gratis, no te cuesta nada, y además de que vas a recibir todas las notificaciones cuando subo video. Y bueno, esperemos que esté subiendo cada semana un video nuevo sobre algún tema en particular en náhuatl. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima, adiosito.